para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales y Cívica, octavo grado. Estudios Sociales y Cívica, octavo grado, Identidades étnicas en Centroamérica. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Alumnos de octavo grado, bienvenidos. Es el momento de compartir con todos ustedes conocimientos, datos, información de la materia de estudios sociales. Siéntanse totalmente relajados y sobre todo atentos a cada uno de los aportes que nuestros especialistas nos comparten durante cada una de las teleclases. Teleclases que están disponibles siempre en la página de Facebook de Televisión de El Salvador. Así nos pueden encontrar en Facebook. Y las guías que ustedes tienen las pueden buscar a través de la página web del Ministerio de Educación y que fácilmente pueden ir siguiendo esos conocimientos que en una situación normal estaríamos en un salón de clases, pero recordemos que la emergencia ha llevado a buscar estas herramientas de aprendizaje que esperamos todos los salvadoreños estén aprovechando y sobre todo también manteniendo las medidas de higiene, de distanciamiento y teniendo en cuenta que la educación siempre va a ser una herramienta que nos va a ayudar a salir adelante. En esta ocasión vamos a presentar a los especialistas que nos acompañan esta tarde. A mi lado izquierdo tengo a Alba Calderón, que es especialista en la materia de sociales. Bienvenida. Hola Emilio, es un gusto siempre estar en este lugar y llegando hasta la casa de ustedes para poder hablar de cualquiera de los temas que recoge la asignatura de Estudios Sociales y Cívica. Interesantísimos. Exacto. Heriberto Erquiza, que es arqueólogo e historiador salvadoreño. Bienvenido. Muchas gracias Emilio y un saludo a todos los televidentes. Perfecto. ¿Cuál es la temática que hoy vamos a desarrollar en octavo grado? Bueno, quizá a través de la televisión, los libros, hemos visto diferentes imágenes de los países de la región centroamericana, Guatemala, Honduras, El Salvador, y encontramos muchas similitudes con respecto al pueblo salvadoreño, a nosotros. Y decimos, son bastante semejantes, pero en medio de esas similitudes también existen elementos que son como muy propios de cada país, de cada pueblo, y que los vuelven así como diferentes. Entonces, a eso le llamamos diversidad cultural. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando en este día, de la diversidad cultural en Centroamérica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se aborda? ¿Qué elementos contiene? Y para eso está con nosotros Heriberto Erquiza. Él es arqueólogo e historiador y lógicamente en esta mañana nos va a ayudar a despejar muchas de las dudas que tenemos. Heriberto, ¿qué es la diversidad cultural y qué vamos a entender por ello? Bueno, la diversidad cultural es aquel conjunto, ¿verdad?, de elementos variados que tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? En ese sentido, estamos hablando de que, digamos, la cultura salvadoreña está llena de varios componentes que no solo son uno, sino que diversos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos, por ejemplo, en la cuestión de las identidades étnicas, que es lo que hablaba la colega, por ejemplo, para el caso de Centroamérica, tenemos a una gran diversidad de etnias, ¿verdad? De etnias o de pueblos, ¿verdad? De pueblos que se asumen culturalmente y que se representan como tal, ¿verdad? Ya lo decía en el caso, por ejemplo, de Guatemala, los xinca, garífunas, mayas, por supuesto, ¿verdad? Lo mismo Belice, en el caso también de Honduras, por ejemplo, los garífunas, los lencas, los misquitos, toda la costa atlántica de Nicaragua, y así podemos ir hablando de la diversidad étnica también de la población de Costa Rica, Panamá y por supuesto El Salvador, ¿verdad? Y dentro de esa diversidad étnica no solo están los que conocemos como pueblos originarios, sino que están otras poblaciones que fueron llegando en el transcurso del tiempo, por ejemplo, como son los garífunas, ¿verdad? O como pueden ser otros grupos de afrodescendientes, por ejemplo, que es algo que muy poco se habla. Entonces, a toda esta diversidad étnico-cultural
Todo este conjunto es a lo que nosotros llamamos, y lo que me estabas diciendo, como diversidad cultural, ¿verdad? Diversidad cultural, ¿por qué? Porque estos grupos no solo son, digamos, la sociedad sí, las personas en sí, sino que estos grupos tienen, obviamente, sus prácticas, sus tradiciones, su gastronomía, su lenguaje, y todo eso hace esa riqueza que al final y al cabo es la diversidad cultural. Sí, y cuando estábamos hablando de la diversidad mencionamos un concepto que es pueblos originarios, pero en realidad ¿es pueblos originarios o pueblos indígenas? Pueblos originarios y pueblos indígenas es, digamos, es válido los dos, ¿verdad? Es un término válido. Últimamente se utiliza pueblos originarios, pero también puede ser pueblos indígenas. Lo que pasa es que a través del tiempo se les ha llamado a los pueblos originarios o indígenas de diferentes maneras, desde naturales, aborígenes, indios y bueno, una gran cantidad de apelativos que se les ha dicho, ¿verdad? Pero yo creo utilizar la palabra pueblos originarios, que está muy bien, pero también comunidades o pueblos indígenas, ¿verdad? De hecho, así es como se refieren en la ley de El Salvador, ¿verdad? Pero los organismos internacionales se están refiriendo como a pueblos originarios. Ahora que aquí se habla de la ley de El Salvador, en el 2014 se hace una reforma al artículo 63 y se retoma esos derechos de los pueblos originarios y queda ya instituido, ya queda como tal legalmente en la Constitución de nuestro país. También hay que mencionar que el 21 de mayo es el Día de la Diversidad Cultural y otro elemento, cuando en las escuelas, por ejemplo, se celebra el 12 de octubre, anteriormente decían el Día de la Raza, que hoy sabemos que la raza, el concepto de raza como tal, no aplica, ¿verdad? Porque nada más es una cuestión de diferencia en la cuestiones de melamina en la piel. Pero todos estos pueblos han sufrido a raíz de todos los tiempos también una discriminación, que son elementos muy fuertes en algunos casos. Sí, y esa discriminación en realidad está dada desde qué grupo étnico está en el poder, ¿verdad? Eso es fundamental, porque, por ejemplo, el racismo se da desde el poder, ¿verdad? Desde el poder. Hay un debate hoy en día sobre el racismo a la inversa, pero bueno, lo que estamos viendo ahora, por lo menos en la clase de 8º grado, tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, desde el poder, ¿quién tiene el poder? Es el que brinda o el que implica el racismo en ese sentido, ¿verdad? Y como dice, los pueblos originarios en Centroamérica, pues han sufrido no solo el racismo como tal, sino que han sufrido una gran cantidad de calamidades, como la expropiación de sus tierras, la negación de su vestimenta, la negación de su lengua, la negación de su cultura, de su cosmovisión, ¿verdad? Ahora, ¿Sí? Ahora que habla de negación, es importante retomar el elemento cuando hablamos en El Salvador, hay una creencia a pensar que desde la década de los 30 en el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez se erradica o no se le permite la entrada a la población afrodescendiente y que aquí en El Salvador jamás hubo afrodescendientes. ¿Qué podemos decir de eso? Lo que sucede es que la ley de migración de 1933 prohibía, ¿verdad?, la entrada a El Salvador de, y como lo dice ahí, de negros, de chinos, de palestinos, sirios, turcos también dice ahí, quiero ver otro, húngaros también, rumanos, o sea, o gitanos, o conocidos como gitanos, pero en realidad todos estos grupos ya había en El Salvador de ellos, ¿verdad? De los primeros africanos que vienen al actual territorio salvadoreño, vienen con los conquistadores, ¿verdad? Vienen con el mismo Pedro de Alvarado. Entonces, esa era una de las leyes de migración que se tenía en El Salvador, pero que también se tenían en otros lugares de Centroamérica, ¿verdad? Porque era parte del imaginario nacionalista de esa época. Okay. Y hablando de en este punto y en esta parte sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, de la participación, del racismo y todo esto, tenemos una pregunta de Dayami que la vamos a ver y escuchar en estos momentos y vamos a darle respuesta. Veamos esto y ya venimos.
Hola, soy Dayami Gabriela González Alfaro del 8º grado, del Centro Escolar Dr. Andrés Gonzalo Funes. Tengo una pregunta para el antropólogo Heriberto Elquicia. Es la siguiente. ¿Qué puede hacer la institución de gobierno para fortalecer el respeto a los pueblos originarios? Gracias, Dayami, por tu pregunta. Heriberto, ¿cómo podríamos responder a esa interrogante? Bueno, la pregunta de Dayami era ¿qué puede hacer el gobierno para fortalecer el respeto a los pueblos originarios? Es una pregunta muy importante. Desde el Estado salvadoreño, y tal como decía la licenciada, el artículo 63 habla del reconocimiento de los pueblos originarios. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Bueno, a través de las instituciones, fundamentalmente la institución del Ministerio de Educación, quien puede transmitir, puede formar a los estudiantes, ¿verdad?, en el sentido de, ¿cómo se llama?, de brindar, ¿verdad?, las herramientas para que crear un respeto hacia los demás, o sea, sí, obviamente hacia los pueblos originarios, pero también hacia los otros, hacia los que no son como uno, ¿verdad? A la diversidad. A la diversidad, exacto. Eso es sumamente importante. Y obviamente todas las instituciones del Estado, o sea, el Ministerio de Cultura con sus líneas de desarrollo, por ejemplo, en el cual el mismo museo, ¿verdad? El mismo museo, a través de su discurso, es un discurso incluyente en el cual, obviamente, lo que trata de fortalecer es ese respeto a los pueblos originarios y también a las otras poblaciones étnicas que hay en El Salvador. Entonces yo creo que lo mismo tendría que ser el Ministerio de Salud, o sea, en general el gobierno, ¿verdad?, tiene las instancias para poder educar formal y no formalmente, pero al final educar en cuanto al respeto a los pueblos originarios y fundamentalmente la familia, ¿verdad?, que es es la base de la sociedad en el cual los padres a sus hijos le deben de enseñar a pensar que hay otras personas que, aunque puedan ser diferentes o no, ¿verdad?, merecen su respeto. Entonces, en ese sentido, esto va en diversas vías. Hay expresiones cuando menciona la educación que es tan fundamental. Hay expresiones en la escuela, por ejemplo, si sos indio, ¿verdad? Sí, que son peyorativas, sí, se buscan o negro, como ponerlas de esa forma. Correcto, entonces de una forma peyorativa que también a manera de broma está estableciendo un constructo social, ¿verdad? Claro. Un entramaje. Entonces es importante y es fundamental. Esto me parece que la educación es fundamental, un pilar fundamental para poder erradicar también todas esas. Y fíjense que Eduardo, que es un alumno de un centro educativo, tiene una opinión sobre eso, cómo desde la escuela podríamos aportar. Vamos a escuchar la opinión de Eduardo y nosotros ya regresamos. Hola, soy Eduardo Antonio, estudiante de 8º grado. Creo que el respeto a los pueblos indígenas se puede manifestar a través de reconocer todos sus aportes culturales, respetando sus ideas, sus costumbres, creencias, respetando a todos aquellos que sean diferentes. Reconocemos que somos seres humanos y por lo tanto todos somos iguales. Es nuestro deber lograr que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos y se mejore su bienestar. Me parecen las ideas de Eduardo y es un poco la idea que estábamos retomando, lo que estábamos hablando en este momento, la educación como pilar fundamental. Exacto, yo en realidad quiero felicitar a Eduardo porque él se expresó excelente, o sea, de verdad, muy bien se expresó. Creo que Eduardo podría ser un buen antropólogo por lo que él está abordando. Fundamental el respeto de que hay otros que pueden ser diferentes a uno, pero que sin embargo debo de respetarlos, ¿verdad? En ese sentido no solo es el respeto cuando veo al otro, sino que es respeto a sus tradiciones, respeto a su cosmovisión, respeto a sus maneras, a sus aportes, a su manera de ver la vida. Yo creo que eso es fundamental y en ese sentido también, como decía, creo que los pueblos indígenas se merecen eso, obviamente, y mucho más. Entonces nosotros, pero para llegar a ese respeto hay una cuestión clave que hay que conocer. Si no conocemos, ¿verdad?,
cuál es la realidad que están viviendo las comunidades, los pueblos indígenas, no hay manera de llegar a todo esto que hemos hablado. Por ejemplo, en este momento de las crisis que hemos tenido, las lluvias y todo esto, Con todo eso necesitamos saber cómo la están pasando las poblaciones indígenas, ¿verdad? En El Salvador, las poblaciones afrodescendientes, cómo la están pasando en esta pandemia del COVID y con lo de la tormenta Manda, y a partir del conocimiento que tengamos de su comunidad, nosotros vamos a entender, porque el respeto no solo está en decir yo tolero o yo respeto, sino que está en entender al otro o a los otros. Cuando nosotros entendamos a los otros, es que vamos a poder tener un respeto y, por supuesto, más allá que un respeto, una empatía, que es lo que muchas veces nos hace falta en este país, una empatía con los otros, ¿verdad? Y yo creo que eso es una cuestión fundamental en este sentido que estamos viendo de la diversidad étnica, ¿verdad? Sí, totalmente. El tiempo se va volando. Para octavo grado la temática la vamos a dejar hasta acá por el momento. En las próximas teleclases vamos a seguir aprendiendo. Le agradecemos muchísimo a Alba Calderón, gracias por haber acompañado, y también a Heriberto Erquicia, que ha estado con nosotros y compartiendo su conocimiento. A todos ustedes también, muchas gracias y esperamos que sigan aprendiendo en la Franja Educativa. Aprendamos en casa. Hasta la próxima. Adiós.